Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. Este video va dirigido a todos los estudiantes de octavo grado del Instituto José Trinidad Reyes. En esta ocasión estudiaremos las categorías taxonómicas, los ecosistemas, las redes y cadenas tróficas. Clasificación de los seres vivos. En la naturaleza existen millones de seres vivos diferentes. Por eso es necesario establecer una clasificación que los agrupe de acuerdo a su evolución, diferencias y semejanzas. Las primeras clasificaciones de los seres vivos fueron empíricas y estaban basadas en la utilidad que el ser humano le daba a las plantas y animales. El primero en clasificar a los seres vivos en vegetales y animales fue el filósofo Aristóteles. Más adelante, el científico sueco Carlos Linneo fue quien estableció las bases de la taxonomía moderna y también es considerado uno de los padres de la ecología. Taxonomía, ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación científica. Esta ciencia se encarga de dar nombre a las distintas especies de seres vivos. Se aplica para la ordenación, jerarquía y sistematización de los seres vivos. Las categorías taxonómicas se utilizan para ordenar y clasificar los seres vivos. A continuación se describe cada categoría taxonómica. Dominio. Esta categoría separa a los seres vivos por sus características celulares. Existen 3 dominios: arcaea, bacteria, eucaria. Los 3 dominios fueron propuestos por Carl Woese en 1990, quien hizo estudios de nivel molecular y demostró que dentro de los procariotes son células que no tienen núcleo bien definido. Reino es la segunda categoría taxonómica por debajo del dominio. Actualmente se conocen 6 reinos: protista, animal, vegetal, fungi, arcaea y bacteria. Filo o división. Agrupa a los seres vivos por sus sistemas de organización. Esta categoría se localiza entre el reino y la clase. Además, subdivide a los reinos. El reino animal contiene 35 filos. El reino fungi contiene 6 filos. El reino vegetal contiene 12 filos. El reino protista, bacteria y arcaea también se subdivide en filos. Clase. Es una categoría taxonómica situada entre el filo y el orden. Agrupa a los seres vivos por semejanzas mayores que existan entre los integrantes de un filo. Orden. Es la categoría taxonómica entre la clase y la familia. Agrupa a los organismos vivos por sus características comunes dentro de una clase. Familia. Se sitúa entre el orden y el género. Agrupa a los organismos vivos con características comunes dentro de un orden. Género. Es la categoría taxonómica que agrupa a las especies relacionadas entre sí por medio de la evolución. Especie. Es la categoría más baja y se usa para referirse a un grupo de organismos que cuentan con las mismas características y permite la descendencia fértil entre ellos. Categorías taxonómicas del ser humano. El ser humano es un ser vivo, por lo tanto se clasifica científicamente según sus características. A continuación, los grupos taxonómicos que definen al ser humano. Dominio eucaria, porque sus células son eucariotas, es decir, tienen su núcleo bien definido. Reino animal, por su estructura, organización celular y características genéticas. Filo cordados, porque poseen notocordio, estructura cartilaginosa que se sitúa debajo de la médula espinal, sirve de sostén y su alrededor se forma la columna vertebral en los vertebrados superiores. Clase mamíferos,
porque las hembras poseen glándulas mamarias para alimentar las crías con la leche materna. Orden primates, porque tiene manos y pies con 5 dedos. Sus pulgares oponibles, por poder oponerse al resto de los dedos, tiene ojos con visión estereoscópica, puede girar el brazo alrededor del hombro y flexionar el tronco. La proporción del cerebro es mayor. Familia homínidos, porque esta familia se compone por los primates bípedos y los grandes simios. En el caso del ser humano es un primate bípedo. Género Homo. Este género agrupa las especies consideradas humanos o que llevan el apelativo de hombre. Por eso incluye al ser humano moderno y a sus más cercanos parientes. Especie Homo sapiens, porque el ser humano es el único que tiene la capacidad de razonar y pensar. Los ecosistemas. La ecología. La palabra ecología se deriva del griego oikos, que significa casa, y logos, que significa estudio. Es decir, la ecología se considera el estudio de la casa. Esta ciencia centra su estudio y análisis en el vínculo que hay entre los seres vivos y el entorno, es decir, la combinación de los factores abióticos, elementos no vivos, y los factores bióticos, organismos vivos. El espacio biológico, que está constituido por todos los organismos vivos que se desarrollan en el biotopo, se llama biocenosis, las cuales pertenecen a cada uno de los 3 dominios. Cuando se agrupan individuos de una misma especie para vivir en un lugar, constituyen una población, por ejemplo, manadas de lobos, leones, poblaciones de pino, entre otros. Al agruparse diferentes poblaciones de diferentes especies de plantas, hongos, bacterias, entre otros, forman una comunidad. Y esta es la biocenosis. Ninguna biocenosis es permanente. Mientras algunas sufren cambios bruscos, otras siguen iguales durante cientos de años. Los factores bióticos y abióticos de un ecosistema. En ecología se conoce como factor biótico a todos los organismos vivos de un ecosistema que interactúan entre sí. Los factores bióticos se clasifican en productores o autótrofos, organismos capaces de fabricar o sintetizar su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas como dióxido de carbono, agua y sales minerales. Las plantas son seres autótrofos. Consumidores o heterótrofos, organismos incapaces de producir su alimento, por ello lo ingieren ya sintetizado. Los animales son consumidores. Descomponedores, organismos que se alimentan de materia orgánica en descomposición, entre ellos están las levaduras, hongos y bacterias. Los factores abióticos son los distintos componentes que determinan el espacio físico en el cual habitan los seres vivos. Específicamente son los factores sin vida que conforman un ecosistema. Estos son el agua, su salinidad, la temperatura, la luz, el pH, el suelo, la humedad, el oxígeno, los nutrientes, el clima y el relieve. Hábitat. Lugar natural donde habita cada organismo que encuentra las condiciones favorables para vivir y reproducirse. Tipos de ecosistema. Los ecosistemas se dividen en 3 tipos. Acuáticos. En este tipo de ecosistema los seres vivos se desarrollan en el agua. Dentro de los ecosistemas acuáticos se encuentran los de agua dulce o marinos o de agua salada. Terrestre. Este ecosistema se desarrolla sobre la superficie de la Tierra. A diferencia del ecosistema acuático, en el terrestre los individuos presentan características mucho más variadas. Este tipo de ecosistema incluye selvas, bosques, desiertos y matorrales.
Transiciones tierra-agua o ecosistemas mixtos. Donde se junta la tierra y el agua, existe una zona de transición entre ambientes terrestres y acuáticos. Uno de ellos son los marismas saladas. Redes y cadenas tróficas. La función del ecosistema es facilitar el suministro de energía y los materiales necesarios para el mantenimiento de la vida. La principal fuente de energía es el sol. Transferencia de energía y nutrientes a través de cadenas tróficas. Se denomina cadena trófica a la secuencia de organismos o eslabones donde cada uno constituye el alimento del otro. También revela cómo fluyen los nutrientes y la energía transferida de unos organismos a otros. Niveles tróficos. El nivel trófico de un organismo corresponde a su posición en la cadena alimentaria. Productores, llamados autótrofos ya que no necesitan de otros seres vivos para su nutrición, y son las plantas, algas y algunas bacterias. Estas constituyen el primer nivel trófico. Consumidores, llamados también heterótrofos, porque obtienen sus nutrientes a partir de la materia orgánica que consiguen de otros seres vivos. Los consumidores pueden a su vez proporcionar materia orgánica a otros cuando son comidos. Los consumidores se clasifican en primarios. Son organismos que se alimentan directamente de los productores, como ser los herbívoros, constituyen el segundo nivel trófico. Secundarios. Son organismos que se alimentan de consumidores primarios, suelen ser carnívoros o depredadores. Se alimentan de los herbívoros y constituyen el tercer nivel trófico. Terciarios. Son organismos que se alimentan de consumidores secundarios, suelen ser carnívoros o depredadores, que se alimentan de otros carnívoros y constituyen el cuarto nivel trófico. Descomponedores y detritívoros. Son los encargados de la descomposición de los organismos que han muerto. Entre ellos están gusanos, bacterias, hongos, lombrices de tierra, protozoarios, caracoles, babosas, milpies, entre otros. Dentro de este grupo se ubican también los carroñeros, que se alimentan de carroña, como los opilotes y cuervos. Redes tróficas. Se forma una red compleja de cadenas interconectadas que se denomina red trófica. Cada nivel trófico transforma la energía en biomasa. La biomasa es la cantidad de materia que se acumula en un individuo.